Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Espacio Fidox, un programa en conjunto entre Uchile TV, el Festival Internacional de Documentales de Santiago, Fidox, Centro Arte Alameda y Centro Cultural Espacio Seina. En este espacio tenemos distintas conversaciones sobre el mundo del cine con realizadoras y realizadores que están participando de la 27ª edición de Fidox, el Festival de Documentales de acá de Santiago. En esta ocasión nos acompaña un director que está estrenando su ópera prima, Otro Sol, un largometraje documental. Francisco Rodríguez Tearé, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Primero que todo, ¿cómo te sientes participando de Fidox? Tuvieron el estreno nacional de Otro Sol ayer, acá en el Festival Fidox. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? Bien, porque antes de, la película se había mostrado en América Latina antes. Yo considero que es una película muy chilena, o muy latinoamericana, y se había mostrado antes en Latinoamérica, pero yo no había estado presente hasta las Festival de Cine de Mar del Plata en Argentina, una semana antes de Fidox. Y ahí yo sentí que, ya sentí en Argentina que como las preguntas que hacía el público o la recepción era mucho más, les tocaba mucho más, la película les tocaba de una forma mucho más afectiva, cercana. Y las conversaciones eran más, había más información en el público como para poder decriptar la película y como disfrutarla más, yo creo. Entonces yo tenía muchas ganas de mostrarla en Chile y saber cómo iba a reaccionar el público chileno. Y eso, bien, como que confirmo que es una película muy local y que por ejemplo, entre Argentina y en Chile se dieron cuenta que no es gratuito, que suceda en los 70. No es gratuito, también hay un acercamiento al lenguaje o un cierto tipo de COA de los años 70, 70, 80, eso. Así que lindo, Sí. Y hablando sobre la película ya de lleno, es una película que trata sobre un poco la construcción de este personaje que es un ladrón, o dos personajes, en verdad, podríamos decir, que son ladrones como de los 70, un poco a reconstruir su vida, un poco ver cómo es la vida, un poco a partir de este mundo de los ladrones. Hay como un mito que leí por ahí que decía sobre la figura del ladrón chileno. No sé si me puedes contar cómo inició esta película, cuál era tu idea inicial. Muy básico, yo diría, como el deseo de confirmar si esa cosa de como si el lance internacional chileno era efectivamente el mejor del mundo, que es como el mito con el que crecimos, o por lo menos mi generación. En Chile es como un estado de las cosas, es como una obviedad. Después, revisando como prensa internacional, inglesa, australiana, como te das cuenta que los servicios de inteligencia efectivamente extranjeros confirman que hay un alto, es muy difícil agarrarlo. Y nada, pues, es como es muy misteriosa la pregunta, como un país de 20 millones, bueno, en esa época 15, 16, 17 millones, como hay tantos, como hay como una especificidad tal o una proliferación de... Y al final me di cuenta que tenía que ver con la dictadura y por eso como que... ¿En qué sentido? En que, corto, pero como Pinochet quería tener el monopolio de la producción de cocaína, lo que conocemos todos como la cocaína negra de Pinochet, y en ese tiempo el narcotráfico, en los 70-80 el narcotráfico y el lanzazo, el robo común, el hurto, ese mundo como que cohabitaba. Todos sabemos que hoy en día como que hay una división del trabajo en el AMPA que, entonces como todo era parte como de una misma, como las mismas personas que robaban podían también ser las mismas personas que traficaban, no se les juzgaba, no se te juzgaba cuando te pillaban robando, te mandaban a torturar directo. Entonces muchos se tuvieron que ir, porque pues era imposible ejercer el oficio del robo. Y por eso ahí aparece, ahí empieza esa como gran generación de ladrones chilenos a la internacional, de bandas chilenas. Y a partir de esa inquietud,
¿en qué momento tú das el paso de decir, ya, quiero hacer una película un poco sobre este mito del lance internacional, del ladrón chileno en los 70? Es que ya era muy tarde, o sea, como que me había empezado a investigar sobre ese tema y me encontré con personas maravillosas. O sea, como que los personajes de la película, yo creo que lo que más me han remarcado cuando mostramos la película es como lo lindos que son los personajes juntos, porque como que hay también una cosa como de interacción entre ellos. Claro. Viven en un pueblo muy pequeño, uno tiene la sensación de que solo viven ellos, porque es como que hay muy poca gente en ese pueblo. Nada, y me encontré con esas personas maravillosas que por una parte son muy buenos contadores de historia y a mí me obsesiona mucho como el que te cuenten una historia o que te cuenten un cuento o que como que te vayan atrapando con la palabra. Lo encuentro un placer y poder llevar eso al cine es como... sí, me hace sentir mucho placer y yo creo que al equipo de rodaje también le hace sentir mucho placer estar ahí y escuchar esa historia. Entonces ya como que la idea de esta película habla como del lance internacional ya se olvida, da lo mismo. Sí. Y estás ahí con personas de las que como que te enamoraste o sentís un cierto deseo y ya pasáis, o sea, en este caso pasamos como a otro estado de las cosas que era como cómo inventamos un cuento juntos, ¿cachai? Como cómo jugamos, transformamos este rodaje de alguna forma en una fiesta, en el sentido de que la estamos pasando bien y están pasando cosas que se escapan de lo que estaba planificado y eso, y inventemos un cuento juntos y el resultado de la película es un poco eso. Claro. Y sobre lo que mencionaste recién sobre los personajes, hay algo interesante porque por un lado hay, no sé, escenas que están como claramente actuadas o hay personajes como que de cierta forma uno dice ya, son personajes entre comillas ficticios, pero también en algún momento eso igual choca porque uno se comienza a cuestionar, oye, pero este personaje ¿es un personaje o realmente lo filmaste así? O sea, ¿cómo fue tu aproximación a esa especie de tratar con quizás personas que no eran actores, que personas que quizás no tienen experiencia en actuación? ¿En qué momento tú decías, ya, esto va a ser una puesta en escena, esto ya, lárguese a hablar, así, cuénteme el cuento? Era un ejercicio también de primera película, como yo iba a hacer una primera película, yo no sabía si soy buen o mal director y como que, bueno, todavía no lo sé, pero como que, y tampoco sé si existe eso, pero como que no quería, que lo que pasa mucho en la industria, yo siento que es como, ya, esta película tiene que, cuando te regís por los como lógicas de la industria, tenéis que hacer un producto que se vea como una película o como, ya no sé, siendo muy obsceno, como que una película se sostenga en primeros planos de un actor conocido chileno o dos actores conocidos chilenos, como tratar de mantener una película a partir de eso. A mí me da lata como fabricar eso y verlo también. Entonces, como que ver la virtuosidad de un actor conocido tampoco me interesa mucho. Entonces el trabajo era también en nuestra pega, ¿no? Como cuando está ahí como encargado de la puesta en escena, como de, ok, si hay una escena que no está funcionando, como modifica la escena, no fuerces a una persona que más encima no es actor a hacer algo que no sabe hacer, porque la vaya a estresar y la vaya a poner en una situación como no confortable. Entonces yo creo que estábamos muy como a disposición de que la forma de una escena pudiera cambiar, de que una escena, tratar de narrar algo a través de una entrevista y si no está funcionando a través de una entrevista, hacer una escena de ficción y si no está funcionando a través de una escena de ficción, como encontrar una voz en off, ¿cachai? Como ser flexible también, o sea, como practicar una suerte como de gimnasia mental en la que podéis reaccionar en el rodaje y que las cosas no estén como tan... o sea, que las cosas estén vivas también. Como... Y a propósito de eso, quizá, en mi opinión, lo bonito del cine de no ficción es como que las libertades son infinitas. Y como bien decías, hay ciertos como formatos que quizás se cumplen en otros tipos de cine, que uno está como obligado a cumplir, que tienen ciertos parámetros. Pero con esa libertad que también da el cine de ficción, también hay muchas decisiones que hay que tomar.
como tú decías, como si una escena no está funcionando, quizás hacerla de otra forma. ¿Cuál es tu modo de tomar estas decisiones? ¿Te guías por el tema, te guías por tu investigación, te guías por el estilo que buscas en la película? Para tomar decisiones. Yo creo que es harto por deseo, o sea, tratar como de ser fiel a lo que te atrae mientras estás filmando la escena. Bueno, y preparar muy bien también, o sea, como que si llegáis al rodaje y te das cuenta que la persona que estáis filmando como que no te produce interés, no te produce deseo, o no tenéis, sobre todo, no tenéis una forma de comunicarte con esa persona, o sea, como que ya es muy tarde para corregir el error. A mí me pasa que yo me relaciono a través del humor mucho, como que cuando conecto con alguien, tiene que ser como a través de un cierto como entendimiento en común de qué cosas son divertidas o no, o sea, o como no puedo de otra forma. Claro. Entonces yo creo que fue el caso con todos los personajes, de alguna forma. Y también me pasa con el equipo técnico, como que siento que tengo una relación de amistad con ellos y que hace que podamos disfrutar de las mismas cosas. O sea, cuando digo reírse, también tiene que ver con el disfrutar. Yo creo que eso es lo que guía... y la intuición, pues, o sea, como sentir que no te estáis traicionando a ti mismo, ¿cachai? Como que si estáis en el set y sabéis que hay algo que no te moviliza, o ¿para qué lo vayas a filmar? O sea, es perder el tiempo. Y es perder el tiempo de otras personas, hacerle perder el tiempo a otras personas. Claro. Sí, qué bonita reflexión, una aproximación bien sincera como a la forma de hacer cine. Oye, Francisco, pasando como a un tema quizás un poco más amplio, tú mencionaste que acá en Latinoamérica la película tenía como quizás otra recepción, hay cosas que uno notaba a partir del territorio. Estoy pensando, por ejemplo, que uno ve al inicio de la película y uno al tiro como que nota que es el norte de Chile. Hay algo con el territorio súper patente, que está ahí siempre presente, el mar. Hay una búsqueda en torno como quizás a un cine que pueda asociarse a un territorio, a una locación, a una identidad cultural. Sí, o sea, yo defiendo la idea de que un cine chileno que se parezca al cine de Hollywood no sirve de nada, o sea, no llega a ninguna, según yo, no llega a ninguna parte. Ya se ha tratado durante muchos años, funciona, se gana premios y todo, a mí me aburre, así como que me da lata. Sí, como que si no tenéis, porque sí, si no tenéis como, no sé, como, es como leer un libro chileno y que no esté como, que uno no pueda sentir la lengua chilena oral de cierto periodo, o sí, no sé, o como hacer escultura con materiales que no son propios del país, como, ¿qué sentido tiene hacer eso? Entonces, claro, yo me sumo a una serie, lo he escuchado de la boca de varios cineastas que dicen como, a mí me gustaría hacer una película que el lenguaje que está siendo hablado como que solo se entienda en mi barrio. Hay mucho de eso en la película, o sea, como que el lenguaje que se usa... Sí, incluso para un chileno es difícil de seguirlo porque es de los 80. Sí. Entonces como que movilizar, o sea, como que le genere extrañeza a una persona chilena como de nuestra generación y que diga como, uy, esto es como un idioma de mi país, como esta palabra está siendo usada de una forma en la que yo no sabía que está siendo usada, o como una serie como de conexiones, incluso filosóficas, a través de un lenguaje muy particular. Eso para mí es mucho más válido que generar imágenes, un cine utópico, como decía Raúl Ruiz, como un cine que no sucede en ninguna parte, al mismo tiempo que sucede como en un set que uno no sabe dónde es, ¿cachai? Y ahí es donde el humor yo siento que es importante también, como el humor es filosofía también, de alguna forma.
Francisco, y hablando más allá de tu trabajo en esta película, tú también eres artista visual, trabajas en instalaciones, tienes harto trabajo en torno al tema de la magia en movimiento, pero fuera de lo que es propiamente una película. Eh, ¿Cómo te inicias en esto del arte visual? ¿Qué buscas explorar también a través de estos distintos formatos de instalaciones que están fuera de la sala de cine, podríamos decir? Sí, en parte para no aburrirme y también a ver, siempre he encontrado muy injusto, porque tengo bastantes amistades que son artistas plásticos, como gente que hace pintura, performance, escultura, instalaciones. Y siempre he encontrado muy injusto que el cine tiene procesos demasiado largos en los que... Porque un técnico de cine trabaja todos los días en eso, pues. Entonces al final uno como realizador llegáis al set y eres la única persona que nos iba a filmar en 3-4 años. Y estáis a cargo, o sea, eres el responsable de las decisiones artísticas de un set, en parte. Entonces yo encontraba muy injusto que mis amigos pintores pudieran pintar todos los días y que uno no pudiera como ejecutar su oficio todos los días. Entonces trato de hacer videos, videos para galería o para museo, o cortometrajes con lo que se pueda, un día de rodaje, solo, con 2 amigos, con 4 personas, como que probar ¿no? Como en vez de estar como angustiado esperando a que salga plata para poder hacer un largometraje. Y también es parte de esa gimnasia, pues como que uno le va soltando, quitando el miedo, yo siento... Hace bien practicar su oficio. ¿Y sientes que quizás estos límites que uno podría decir entre, no sé, el cine documental o hacer una película y estos trabajos diarios, no sé, de video instalaciones, de búsqueda en torno a lo visual, se ha ido un poco, no sé, desapareciendo, evaneciendo como estos límites a propósito de muchas prácticas artísticas? Total. Sí, pues me ayuda a hacer, yo siento mejor, pensar mejor los largometrajes. O sea, un ejemplo súper estúpido, como en la película En Otro Sol, la película abre y cierra con una oreja que está en el suelo cortada. Esa oreja yo la había comprado para hacer una serie de fotos, nada que ver, y la había comprado y se demoró como 2 meses en llegar a Chile porque era como una prótesis muy barata pero muy buena, como que... Y de repente cacho que en verdad la serie de fotos no funcionaba y que era una lata, o sea, era como que no tenía sentido hacerla. Y al mismo tiempo me di cuenta que esa oreja era como el eslabón que faltaba en el guión. Y llamo a la productora y le digo, Alice, ahora la película empieza y termina con una oreja. Me dice, pero Francisco, no hay plata, o sea, como que no tenemos... Le digo, no, sí, ya tengo la oreja, la compré para hacer otra cosa. Entonces, obvio, o sea... siempre es mejor hacer que no hacer, ¿cachai? Como, a mí por lo menos me funciona y me hace ser más feliz también, como que me alegra y me hace tomarme los rodajes, un largometraje con mayor liviandad, como que... porque es difícil como pasar 4 años buscando financiamiento para hacer un largometraje, es caro y como que te estés jugando tu carrera, yo esa angustia como que no la quiero en mi vida, claro. Como que no... Y hacer cosas más pequeñas, más rápidas, ayuda como a sacarse esa ansiedad. Sí. Igual hay como una crítica en los modos de hacer cine de forma tradicional, o sea, como quizás sí. Ir a una práctica incluso más artesanal, como tú decías, de estar todos los días trabajando con esto, con la imagen. Pero se hace, hay un montón de gente que lo hace, otras solo que quizás los conocemos menos. Claro. Pero yo no sé, pues me da la sensación de que León y Cosiña, esa pareja de directores, es lo mismo, como que están todos los días como metiéndole mano a algo. Y Francisco, para ir cerrando esta entrevista, se nos hizo corto el tiempo, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus futuros proyectos? ¿Dónde podemos ver también tu trabajo? Ojalá Otro Sol sigue dando vuelta en festivales, ojalá en salas de cine en Chile, tener 1 o 2 meses sería genial. Y el resto, cuando las películas ya tienen 2 o 3 años, las subo a internet.
Y si no sigo escribiendo largometraje y cocinando y haciendo videos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a usted. Estuvo genial. Bueno, esto fue una nueva edición de Espacio Fidox junto a Francisco Rodríguez Tearé, que está con Otro Sol, en esta 27ª edición de Fidox. Los esperamos en otra ocasión, en otro Espacio Fidox, acá por las pantallas de Uchile TV. No olvides seguirnos en las redes sociales y seguir sintonizando el canal. Muchas gracias.